Se convirtió en el alumno más joven de la Facultad de Química en la Universidad de México y sorprende a todos por sus conocimientos. Sus padres cuentan que desde que aprendió a leer a los 3 años, los libros de química fueron sus compañeros inseparables. No es un aula de primaria, es la Facultad de Química. Aquí, Carlos obtiene respuesta a todas sus preguntas. Hoy vamos a empezar con lo que se construyen las proteínas, los aminoácidos. Entonces hoy va a ser solo de aminoácidos. Carlos tiene 9 años y desde muy pequeño está ávido de conocimiento. Una de las primeras señales llegó cuando tenía 3 años de edad. Aprendió a leer a una edad muy precoz, siempre preguntando, siempre investigando y asimilando la información a una velocidad muy alta. En las escuelas tradicionales simplemente no se hallaba, a tal grado que a menudo tenía problemas con sus maestros. Y llegó un momento en el que me empecé a dormir en clase, los maestros se sentían así como, no sé por qué, hasta decían mentiras y acabé muy mal por esas mentiras que decían los maestros. Y es que desde que empezó a leer, Carlos ha leído toda la literatura sobre química a su alcance. Los maestros también se quejaban de que él, cuando hablaba de las ciencias, únicamente repetía un libro que seguramente yo le había obligado a leer, ¿no? Fuimos con una profesora de química y ella constató que el niño no sabía las cosas de memoria, las repetía porque las tenía conceptualizadas, ¿no? Ante la capacidad de Carlos, sus padres acudieron en busca de ayuda. En octubre empezará a estudiar cuarto de primaria a través de un programa en línea con instituciones españolas. Actualmente toma uno de los diplomados que imparte la Facultad de Química de la UNAM y aunque sus compañeros de clase son mayores que él, todos hablan su idioma. Pero el niño ha tomado cursos de química, le interesa la química, lee mucho y obviamente pues está preparado para entender esos tecnicismos. Y si alguno no lo entiende, pues él puede levantar la mano y preguntar. Aún así, Carlos es un niño al que le gusta jugar, andar en bicicleta y es muy sociable. Pero su gran pasión es la ciencia, aunque aún no sepa exactamente lo que le depara el futuro. Es que muchas veces así, aprendo algo y no sé qué hacer con eso. Muchas veces. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias.